Uy, ya Profe, te funciona más. lo he estado buscando mucho, le he dejado correos. Cuéntame, cuéntame. Profe, su merced sabe que el problema que yo tuve para ingresar a la plataforma. Entonces yo Sí, le comenté que yo iba a hacer todo lo humanamente posible para poder terminar los ejercicios el fin de semana y no atrasarme. Entonces sí, yo el examen lo presenté y creo que me fue bien. sí, eso vi. Y el ejercicio lo terminé hasta el lunes festivo, pero cuando ingresé subirlo ya pues está cerrada la plataforma y no me lo permite. Entonces le envié un correo y le envié un correo por normal por el de la universidad, pero no sé, no los ha visto. Para ver si me dejaba Ok. subir el trabajo. No, entonces, ¿sabes qué, Luvia? Mándamelo por correo. ¿Ah, sí? Sí, mándamelo por este medio de una vez y lo califico mañana. No hay ningún problema por eso. Y te corrijo la nota de una vez. Perfecto, sí, porque yo no quiero tener malas notas, profe, porque me regañan en la casa. Ay. No, tranquila, no hay ningún problema por eso, Fresca. Me lo mandas y yo ahí te lo califico de una vez y ¿Te lo tenemos la envío por nota. el correo institucional? Sí, 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 porfa. Listo, entonces ya se lo envío, profe. Muchísimas gracias. No, a ti. Bueno, profe. Listo, listo. Entonces, bueno, bueno, les comento, si se dieron cuenta, el fin de semana pasado tuve problemas para poderles cumplir con lo de los exámenes y con la sesión que íbamos a hacer el sábado. Entonces, porque tuve un inconveniente con el equipo, casi que no recuperó la información, pero bueno, pude resolverlo. Entonces, ya les programé la sesión para los sábados. Ahí está en Teams, en el calendario de Teams, la pueden encontrar, pues está los sábados de 2 a 4. Entonces, el propósito ahí es, digamos que vamos a arrancar con todo lo que es declaración de renta a personas jurídicas y el sábado vemos tema de retención en la fuente. ¿Listo? Para que puedan tener para lo del taller. De igual manera, eh, vi que les fue muy bien en el taller que hicieron. O sea, se nota que tienen experiencia y si no la tienen, pues por lo menos buscaron cómo documentarse frente al tema y la sacaron adelante. Eso me parece muy bien. Algunos tienen por ahí algunos detallitos, pues yo les compartí ahí una especie de solución como para que lo tuvieran en cuenta, pero a grandes rasgos la idea está bastante bien. Entonces sí, los felicito por eso. Y como les digo, entonces el sábado vamos a hacer el tema de retención en la fuente. Hoy vamos a arrancar con el tema de impuestos nacionales. Este tema es un poquito largo, eh, más que impuestos nacionales es declaración de renta de personas jurídicas. Eh, Vamos a tomar un ejercicio que se los acabé de enviar también por correo para que lo descarguen. Ya ahorita les explico cómo se maneja ese archivo y todo. No lo vayan a modificar porque se les va a descuadrar. Pero básicamente, digamos que dentro de este tipo de sesiones, vamos a realizar es un taller que está completamente relacionado con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas, ¿ok? De la misma manera, el propósito es desarrollar uno para personas naturales, ¿ok? Y en este taller vamos a abordar diferentes aspectos a manera de recomendaciones y poder elaborar nuestra declaración de renta. ¿Qué significa eso? Que para poder desarrollar una declaración de renta debemos tener muy buenos conceptos contables. Entonces yo les voy a empezar a explicar de a poquitos, ¿ok? Les refuerzo el tema contable para irnos llevando cifras a nuestros formatos de declaración de renta. ¿Listo? Entonces, me salgo de acá de mi presentación, me voy al archivo en Excel, ojalá si lo pueden abrir, sería chévere porque, pues digamos que lo vamos viendo y lo vamos, digamos que lo vamos entendiendo, ¿ok? Entonces, este es un ejercicio que corresponde
a declaración de renta del año 2020. O sea, hacer un ejercicio de estos es muy largo, ¿sí? Pero el propósito es tener el concepto claro y luego vamos adaptando la información que vamos trabajando con la nueva normativa, dependiendo eh, los cambios que tuvo gracias a la reforma tributaria. Entonces, vamos a llevarlo de esa manera, ¿listo? La mecánica contable es casi que la misma, o sea, los cambios ahí son pocos, pero pues digamos que lo vamos a tener que ir explicando en la medida en que vamos avanzando, ¿listo? Básicamente, este archivo, bueno, por favor, me confirman si ya recibieron el correíto del Excel. Sí, señor, ya la estoy. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente, este ejercicio cuenta, es todo un archivo en Excel, pero tiene muchas hojas que son básicamente como los anexos o esos soportes que uno deja como evidencia cuando desarrolla un ejercicio de declaración de renta de personas jurídicas. ¿Por qué es importante dejar todo esto? Porque como contadores nos vamos, pero las empresas quedan, ¿ok? Nuestro, digamos que si hacemos esto de esta manera, lo que le estamos diciendo a la empresa es, mire, somos profesionales, nos interesa que usted tenga toda la información, que usted comprenda qué fue lo que hicimos, ¿sí? Cuando desarrollamos nuestro trabajo, y además porque ustedes saben que las declaraciones de renta tienen un tiempo de firmeza, es decir, que hasta que se cumpla ese tiempo de firmeza, la DIAN nos puede requerir. Entonces, imagínese usted, es un contador que llega a una empresa y no le dejan un archivo de estos, usted no sabe de dónde sacaron las cifras para la declaración de renta, no sabe nada, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas, reconstruir eso es de lo más difícil que hay, ¿ok? Y a eso súmele la presión de pronto un requerimiento de la DIAN. Entonces, no es tan chévere hacer eso, pero el propósito con este tipo de sesiones es básicamente empezar a crear esa cultura sobre cómo hacer las cosas bien y vuelvo y digo, ser profesionales con nuestro trabajo, con nuestras actividades que desarrollamos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos en cada una de estas hojas es explicar de dónde salen las cifras, ¿ok? Este es un Excel que está totalmente formulado, ¿ok? Entonces, si usted se da cuenta, vuelvo y les digo, esto es una declaración de renta del año 2020. No se preocupe si va a decir, uy, pero eso tan viejo. No, no, no importa. Eh, yo estoy preparando otra con la del año 2022, año grabable 2022. Entonces va a ser muy similar a este. Entonces cuando haga las otras sesiones, se los comparto y digamos que van a quedar al día con el tema. Pero sí es importante que entiendan de dónde salen las cifras, cómo se liquida, qué tipo de conceptos hay que tener claros, todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, si ve la primera hoja que tenemos acá, se llama BP 0101-2019. Esto es balance de prueba 1 de enero de 2019. Es decir, lo que trato de hacer con este ejercicio es mostrar que hay una historia, ¿ok? Que no es que yo estoy arrancando a lo loco a traer cifras de donde se me ocurren, no. Básicamente tenemos una historia, así sea del año inmediatamente anterior, pero de ahí estamos heredando las cifras, ¿ok? Entonces, básicamente esto es una declaración de renta que se presentó en el año 2021, pero que hace referencia al año grabable 2020. Entonces, tenemos información del año 2019 y del año 2020. ¿Listo? Entonces, digamos que el propósito de este ejercicio es partir con unos datos históricos que nos den una trazabilidad de ese funcionamiento que tiene la organización. Vamos a encontrar otra hoja que se llama diario. Bueno, este es básicamente un balance con una serie de cuentas y unos saldos que, pues digamos que nos muestran ese tipo de información. Luego tenemos un libro diario del año 2019, en donde tenemos ahí una gran cantidad de información que pues vamos a necesitar. Tema de ventas, tema de recibos de caja de años anteriores, movimiento de bancos, acciones que se adquirieron en Ecopetrol, dividendos recibidos, intereses por CDTs, etcétera, etcétera. Entonces aquí digamos que tenemos gran cantidad de información. ¿Listo? Tenemos
ese mismo balance de prueba que arrancamos el 1 de enero del 2019, lo tenemos al 31 de diciembre de 2019. Entonces tenemos acá un saldo inicial, las diferentes afectaciones que hubo, débitos o créditos, y un saldo final a 31 de diciembre del año 2019. Tenemos un libro diario del 2020 también con una serie de registros que se tuvieron, movimientos que hubo en el año 2020, y eso genera un balance de prueba del año, un balance de prueba a 31 de diciembre de 2020, con todas las cuentas, tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. Entonces, todo lo que fue ingresos y ganancias, costos, gastos y pérdidas, costos de producción, etcétera. ¿Listo? Y hay una hoja que es muy importante, una hoja que es clave durante todo el desarrollo de nuestro ejercicio. Esa hoja se llama sumaria contabilidad. ¿Ok? Ay, perdón, esa no es, sino es sumaria renta. Pero esta sumaria contabilidad es también interesante. ¿Por qué? Porque me muestra los saldos a 31 de diciembre, tanto del año 2018 como del 2019 y del 2020. Entonces, me va mostrando la trazabilidad de cada una de las cuentas a lo largo de 3 periodos contables. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos toda esa información. Vuelvo y les digo, esto está todo completamente formulado. Si usted cambia acá, por ejemplo, le quita los paréntesis, ya dañó completamente el ejercicio porque esto afecta otras hojas más adelante y afecta el dato que nos llevamos para nuestro formulario de declaración de renta. Eso es lo que tiene sumaria contabilidad, y tenemos la hoja sumaria renta, que es la hoja de trabajo clave dentro de todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque acá es en donde vamos a hacer todos los ajustes que necesitamos hacer para llevarnos las cifras a nuestro formulario de renta 110. Entonces, por ejemplo, acá tengo el formulario de renta 110, está en nuestro formato, y todas estas cifras me dice de dónde las trae. Me dice, mire, estoy haciendo una fórmula, se denomina redondear, y vamos a sumar de la hoja sumaria renta. eh, Vamos a traernos ese dato para la hoja 110 renta. eh, y básicamente lo que me está indicando es de dónde estoy heredando yo esa información. Entonces me dice, y aparte, es que mire que hay una columna que no se las conté aquí en sumaria renta. Hay un dato bien importante, y es este saldo, esta columna que se llama saldo declaración. Básicamente de aquí es de donde nos estamos llevando la información para nuestro formulario 110, pero específicamente dice a qué renglón le estamos afectando. Entonces me dice, para el renglón 38 nos estamos llevando del saldo de cuenta corriente de Bancolombia. Para el renglón 36 nos estamos llevando 8.431.387.839 pesos. ¿Ok? Y básicamente algunos tienen unos comentarios. Por ejemplo, esa primera cuenta hace referencia al saldo de la renta que sea igual al del extracto bancario. ¿Sí? Obviamente, pues tendremos que hacer un proceso de conciliación bancaria. Lo que se aspira es que, digamos, que cuando estemos haciendo esta declaración de renta, pues esa conciliación ya esté hecha, ¿sí? Que ya nos pasen las cifras completamente cerradas y procedamos nosotros a elaborar esa declaración de renta. Entonces aquí, por cada uno de esos conceptos yo me los voy llevando, y voy heredando mis cifras para ese renglón. Entonces mire que, por ejemplo, si yo sumo todo lo que me indica aquí el renglón 36, esos 4 renglones me suman 8.638.233.971. ¿Ok? 8.638, que si yo me voy para mi formulario me dice 8.638.234.000. Aquí da 233.000, pero recuerde que en formularios de declaración de renta uno redondea al 1.000 por encima. Entonces, por eso la fórmula acá de renta arranca con redondear, ¿ok? Porque lo estamos redondeando eh, al siguiente 1.000 para poder llevar esa cifra tal cual como lo exige la administración tributaria. Entonces, en ese orden de ideas,
básicamente este total, este efectivo y equivalente al efectivo, que suma 8.638.234.000, es la suma de estas cuatro cifras que se indican acá, del que corresponden al renglón 36. Y así pasa con el renglón 37, con el 38, con el 39, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cada una de esas cifras van a parar a nuestro formulario 110. También tenemos, bueno, este formulario, pues ya aquí en la medida en que vayamos avanzando, bueno, yo qué voy a hacer enfáticamente, yo voy a explicar con todo detalle este, este renglón completo, todo lo que es la sección de patrimonio, ¿ok? Les voy a explicar cómo se traen cómo se concilian esas partidas de efectivo y equivalentes al efectivo, cómo se concilia todo el saldo de inversiones e instrumentos financieros derivados, todo lo que tiene que ver con cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar, lo de inventarios, lo de activos intangibles, activos biológicos, todo eso lo voy a explicar desde la parte contable hasta llegar a la parte tributaria, ¿ok? Ahora, esto es lo más importante, ¿listo? Lo otro son los ingresos, que pues esta parte ya, digamos que es fácil deducir de dónde la traemos. También lo explico, pero no desde la parte contable. Aquí ya me meto directamente a traer saldos y les doy algunos tips. Porque es que nada más con explicando este componente, me demoro una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque es que aquí estoy tocando el grueso de la parte contable, efectivo, inversiones, eh, todo lo que es cuentas por cobrar, todo lo que tiene que ver con inventarios, con activos intangibles, activos biológicos, propiedades, planta y equipo, que es grande, otros activos y los pasivos. Entonces, todo eso me va a dar, en conclusión, el total del patrimonio líquido. Y ese dato es bien importante para toda nuestra etapa de declaración de renta. Entonces, vuelvo y les digo, esto es lo que en esto me enfoco para explicarlo con todo detalle desde la parte contable, llegando a la parte tributaria. Luego ya entonces nos metemos con la sección de ingresos, lo de costos y deducciones, si fuéramos una entidad sin ánimo de lucro, eh, qué saldo es el que vamos arrastrando hasta ahora, ¿sí? ¿Cuál es nuestra renta líquida? Eh, Esta parte de la renta presuntiva, pues usted me dirá, pero la renta presuntiva está en cero. Sí, totalmente cierto, pero igual les explico cómo se calcula por si de pronto a esa declaración de renta en una próxima reforma tributaria simplemente deciden pasarlo de cero a un 3 o a un 5%. ¿Ok? Entonces, eso lo explicamos porque tiene una implicación. Miraremos si hay temas de ganancias ocasionales, todo lo que tiene que ver con liquidación privada, sobre la renta líquida gravable, el total de impuestos, etcétera, etcétera, cómo se calcula todo esto y de dónde sale esta cifra que es la que nos toca pagar como impuesto de renta. ¿Listo? Luego viene el formulario 2516. Les pido si de pronto sienten que estoy cansado, pero tengo una gripa terrible y en algún momento van a sentir que apago el micrófono porque me da por estornudar o estoy tosiendo o algo por el estilo. Entonces, porfa, no es que se vaya la comunicación ni nada, sino que yo apago el micrófono porque es muy maluco eso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el tema del formulario 2516. Este no lo he diligenciado. Simplemente hice aquí un comentario desde el punto de vista del efectivo, cuál fue la implicación y me llevé esa cifra para allá, pero no hice el resto para que, pues si usted está interesado en desarrollarlo, pues lo pueda diligenciar con total tranquilidad y confianza para poder mirar eh, cómo se hacen esas contabilizaciones. Bueno, esto no son contabilizaciones, es simplemente diligenciar un formulario y paré de contar. Eh, Luego viene la hoja de trabajo de los activos. Bueno, activos y pasivos en moneda extranjera. Entonces, digamos que la empresa, ejemplo, que estamos utilizando, perdón, tiene transacciones en moneda extranjera. Entonces, tenemos unas cuentas en un banco en Miami y eso tiene una implicación tributaria. Entonces, ¿cómo nos afecta? Entonces, aquí lo vamos a explicar.
cuál es el estado de situación financiera, ¿sí? A 31 de diciembre de 2020, acciones que hemos comprado, cómo se liquida eso, qué operaciones hay que hacer para poder calcular si vamos ganando, si tuve cuánto, de dónde salió el monto de los dividendos, toda esa parte, aquí en esta hoja de trabajo se explica, todo lo que tiene que ver con derivados. Derivados son unos instrumentos financieros que uno utiliza como para proteger otros activos. Entonces, por ejemplo, eh, yo quiero garantizar una tasa de cambio. Con toda esta volatilidad que tiene el dólar, yo como exportador de flores, yo quiero garantizar una tasa de cambio fija para yo, sabiendo que me van a entrar tanto por cada dólar, tantos miles de pesos, entonces ya con esa garantía yo ya puedo hacer una proyección mucho más acertada de mis costos y gastos, puedo saber hasta dónde me alcanza, hasta dónde no, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama un futuro. Es que de pronto yo voy a una entidad financiera, adquiero un derivado denominado futuro que me garantiza cuál va a ser la tasa de cambio a la que yo voy a poder acceder una vez me pague mi cliente en el exterior, me pague esa exportación de flores. Entonces, por ejemplo, hicimos una exportación de 10 millones de dólares, entonces yo voy y pacto con el banco y le digo, mire, yo necesito garantizar que esta tasa de cambio, que el banco me garantice que en efecto esa tasa de cambio es la que yo voy a recibir. Entonces uno empieza a negociar con el banco directamente. El banco le dice, ok, sí, mire, le voy a hacer una propuesta, entonces yo le mantengo una tasa de cambio de 3.900. Uno dice, no, pero si es que el dólar está en 4.000 y pico, o sea, ¿cómo? Sí, pero es que de aquí a 6 meses las proyecciones son que va a la baja y no sé qué, y si sé más. Entonces, pues, ahí uno empezará a negociar, pero ya llega un punto en el que de pronto usted negoció a 4.200 pesos por cada dólar y eso lo multiplica por los 10 millones y ya usted sabe que va a recibir esa cantidad de plata. ¿Ok? Que si es más o que si es menos, no importa si es más, pues gana el banco, si es menos, pierde el banco, pero yo recibo ese monto que pactamos y yo ya con eso puedo hacer proyecciones. Entonces, eh, esa parte es bien importante. Eso es un derivado. Aquí vamos a hablar varios. Vamos a mirar lo de los CDTs, cómo se hacen los cálculos, nuestra cuenta de clientes, cómo se hace una depuración de cartera, o, bueno, más que una depuración de cartera, es básicamente analizar cómo está nuestra cartera, porque contablemente el estándar internacional nos exige que hagamos ese tipo de depuraciones. Muchas veces de pronto la parte tributaria no se habla muy bien con la parte contable y pues ahí digamos que eso nos dificulta aún más el trabajo que tenemos que desarrollar, pero bueno, digamos que el propósito es conocer todo esto con el propósito de tener toda la trazabilidad y dejar esta información acá como anexo de esa declaración de renta, pues para que básicamente cuando llegue otro contador, pues no se vaya a estrellar como nos pasó a nosotros. Inventarios. Aquí está lo que tenemos de inventarios. Esta es una empresa que se dedica a la compra y venta bueno, fabrica gaseosas, ¿sí? Entonces tenemos bebidas de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, de 250, de 350, no retornables, cada una tiene unos costos, eso nos genera también una serie de gastos, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver. Es grueso el tema. Vamos a hablar también acerca de propiedad, planta y equipo. También es muy extenso el tema, porque pues obviamente aquí vamos a tener que hablar de depreciaciones, cuál es el valor fiscal, qué es lo que permite el, lo tributario frente a lo contable, porque eso hay unas variaciones. Entonces vamos a tener que hacer una serie de ajustes que vamos a dejar evidenciadas acá en este tipo de formularios, bueno, en este tipo de hojas anexas. Otros activos, hablaremos de pasivos, cuáles son las obligaciones que tenemos, eh, temas laborales también, y el impuesto corriente,
con base en qué se calcula, los impuestos diferidos, qué pasa con ellos y cómo nos afectan, los intereses presuntos, esto también es bien delicado, la justificación patrimonial, el anticipo de renta, la renta presuntiva, cómo es que se calcula, todo el tema de retenciones, los descuentos tributarios, si es que aplica o no aplica, ¿sí? Todo el tema del ICA, eh, todo lo que tiene que ver con las compensaciones y la venta de propiedad, planta y equipo. Entonces, digamos que ese es todo el compendio del ejercicio que vamos a desarrollar. Por eso es importante que en la medida de lo posible, usted, cada que, llegue, que tengamos nuestra sesión, pues usted se pueda, tenga a la mano ese archivo. Permítanme un momentico, por favor. Bueno, en esta vamos a estar toda la noche. Entonces, sí, les comentaba que pues básicamente el propósito es que usted también tenga, cuando tengamos encuentros, pues pueda tener a la mano el archivo y lo vayamos viendo y lo vayamos entendiendo porque pues lo vamos a necesitar mucho. Esa va a ser nuestra eh, materia prima en este tipo de sesiones con todo lo que tiene que ver con declaración de renta. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, pues hoy vamos a arrancar entonces con una temática. Voy a compartir. Ahí están viendo la presentación, el PowerPoint. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, digamos que, bueno, ya vimos todo lo del archivo en Excel, que lo conforma, todo ese tipo de cosas, pues un recorrido. Y la más grande recomendación es, por favor, no vaya a cambiar ninguna cifra ni nada de eso porque se le va a alterar el ejercicio, ¿ok? Entonces, bájelo, guarde el original, abra una copia, trabaje sobre la copia, pero siempre vuelve a abrir el original, ¿listo? Como para que usted pueda ir trabajando y lo pueda modificar, pero nunca vaya a guardar esos cambios en el archivo original. Mm, ¿Qué más les cuento acá? Bueno, hoja importante, como les decía, esta hojita que está en pantalla que se llama sumaria renta. Eh, digamos que en esa cuenta, bueno, en esa cuenta no, en esa hoja, digamos que ahí tenemos todas nuestras cuentas contables. Una vez ya he cerrado mi contabilidad, ¿sí? Y en ese punto, digamos que es bien importante establecer cuáles son los ajustes que yo debo hacer para llegar a la declaración de renta. Por eso aquí tenemos esta columna que se llama ajustes, ¿ok? Esa, esa columna es importante porque aquí vamos a afectar positiva o negativamente un saldo contable, ¿ok? Entonces esto viene de acá, del saldo contable, me genera unos ajustes y con base en esos ajustes me llevo el saldo a mi declaración afectando un renglón propio del formulario 110, ¿ok? Para este punto, digamos que debemos tener en cuenta un artículo muy importante que tiene que ver con la ley 1819, esa reforma tributaria que fue, perdón, no alcancé a apagar el micrófono. Eh, esa reforma tributaria, la ley 1819, que digamos que fue una reforma bastante estructural. Digamos que si ha habido alguna reforma estructural fue esa. Pues no llegó a ser completamente estructural, pero sí digamos que todavía están vigentes muchos cambios que esa reforma implementó y ese es uno que está todavía vigente, el artículo 21 raya 1 del Estatuto Tributario. Ahí nos dice que la ley 1819 de 2016 fue una ley que tuvo un cambio importante en las reformas tributarias. Esa fue una reforma tributaria muy robusta y frente a ese artículo 21 raya 1, y aquí digamos que voy a salir de mi presentación porque eh, hay una,
Entonces, digamos que vamos a tener que estar utilizando el estatuto tributario, pero el estatuto tributario que yo siempre utilizo es este, el de secretariasenado.gov.co, estatuto tributario. Básicamente, esta página, digamos que es bien importante. ¿Por qué? Porque ella me muestra los diferentes cambios que ha tenido los diferentes artículos, ¿sí? Entonces me dice artículo 21 raya 1. Entonces, artículo adicionado por el artículo 22 de la ley 1819 de 2016. Todavía está vigente. Desde el 2016 estamos a 2023, ya 7 años vigente ese cambio. Y nos dice tal cosa. Entonces, es importante porque esta página me muestra cuál ha sido la historia de cambios que ha tenido el estatuto tributario. Y eso es bien importante conocerlo, ¿ok? Notas de vigencia, usted le puede dar clic acá y eso le... Ay, perdón. Lo abrimos acá. Entonces, notas de vigencia, aquí me dice artículo adicionado por el artículo 22 de la ley 1819, jurisprudencia, vigencia. Corte Constitucional, la Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre el texto modificado, Entonces, digamos que aquí tiene mucha relevancia, mucha información de relevancia que complementa cada una de la descripción de los artículos que contiene el Estatuto Tributario. Por eso es que es la página que yo siempre reviso. Es bien interesante, es muy completa y digamos que es un tema que nos va a ayudar muchísimo para cuando tengamos que leer algo digamos, que nos interese. En este caso, digamos que ese artículo 21 raya 1, como les decía, es un artículo que fue modificado por la ley 1819, por el artículo 22 de la ley 1819 del 2016. Y el nuevo texto es el siguiente, dice, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Recuerdan? Recuerdan que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, hay una tarifa, hay un hecho generador, perdón. Sí, señor, que no lo recuerdo. Ok, entonces, el sujeto activo es el Estado. Si el sujeto activo es el Estado, ¿quién será el pasivo? ¿El contribuyente? Perfecto, muy bien. Ese es el sujeto pasivo, el contribuyente, ¿ok? Entonces, sujeto activo, Estado, o digamos que el Estado representado por la Administración Tributaria, en este caso la DIAN. Entonces, sujeto activo, el Estado; sujeto pasivo, los contribuyentes. Esos son como los elementos de los impuestos: sujeto activo, sujeto pasivo, la tarifa, el hecho generador. Y hay un quinto que siempre se me olvida y no, ahorita se los comento. Entonces nos dice, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. Entonces, aquí primero le da la relevancia y la importancia al estándar internacional. Le dice, mire, yo no me voy a meter con eso. Si el estándar ya dice cómo reconocer y cómo medir las transacciones contables, yo lo respeto. Ahí ya, digamos que la DIAN se dio en eso, ¿sí? Eh, digamos que aquí muchas cosas que hacemos en la contabilidad van a tener un efecto tributario. Por ejemplo, el devengo. El devengo es la misma causación, ¿sí? El devengo va a ser algo bien importante que va a tener un impacto sobre la información financiera, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que reconoce bajo este artículo el estatuto tributario es que la ley tributaria dice, perfecto, yo me someto a lo que dice el estándar internacional
en referencia a cómo se reconocen y se miden las diferentes transacciones desde lo contable. ¿Por qué es importante que la parte tributaria reconozca eso? Porque es que así es como nosotros llevamos la contabilidad, ¿sí? Si bien es cierto, nos toca hacer unos ajustes más adelante para podernos llevar las cifras reales al formulario 110, pues también hay que mirar que ese dato, digamos que aquí con este artículo, se le está dando toda la validez al soporte contable que tenemos nosotros en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, por eso es importante este tipo de artículos, porque le dan la validez que se merece esa parte contable. Entonces, Profe, sí, dime. que me acordé el otro elemento, es la tarifa Sí, la tarifa, pero son cinco: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, y la tarifa, base gravable. y la base grabable. Ese es el quinto que me faltaba. Eso, perfecto. Muchas gracias. ¿Luya? No, Luisa, señor. Ah, ¿cómo es tu nombre, perdón? Luisa Mezquita. Luisa, muchas gracias. Es que yo les voy anotando acá para ir poniéndoles punticos por las participaciones y esos salvavidas que me mandan cuando me quedo corto en algo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a trabajar con nuestro ejercicio. eh, y digamos que vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con los saldos de los bancos. Entonces, me voy a salir, me voy para mi Excel. Ah, bueno, perdón, este era el artículo 21 raya 1, que fue adicionado por la ley 1819, que fue el que acabamos de leer ahorita. Y acá, entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que, bueno, pero vamos entonces a mirar inicialmente lo que es el efectivo en la renta. Es decir, el primer renglón de nuestro formulario. Entonces me voy acá para mi sumaria renta y vamos a empezar a trabajar con el renglón 36 de nuestro formulario 110, que hace énfasis en lo que es el efectivo y los equivalentes al efectivo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a mirar. Eh, digamos que aquí nos vamos a centrar básicamente en estos renglones. Bueno, nos ubicamos en la sumaria renta. Y aquí en la fila 5 encontramos que hay una primera transacción, que es la cuenta corriente Bancolombia con el código 111005, con un saldo contable de 8.431 millones, 387.839 pesos. Normalmente esperaríamos que esas cuentas bancarias ya estén conciliadas, es decir, que el saldo del extracto sea igual al saldo que está en libros, ¿ok? Eso no pasa con mucha frecuencia y los que están en la parte contable pues lo saben mejor que yo. Eso no ocurre con mucha frecuencia, pero es el deber ser. O sea, tenemos que propender porque eso sea así. Por eso es importante tener certeza que todo lo que tiene que ver con la conciliación de los bancos esté realizado, es decir, que eso esté al día, ¿ok? Y en el caso que la cuenta esté conciliada, la renta del extracto bancario, pues la voy a dejar igual, porque ya surtimos el proceso de conciliación. Hay que tener en cuenta lo que establecen las normas tributarias sobre lo que es caja y sobre lo que son bancos. Para eso, estamos aquí. Entonces, básicamente, sobre ese ítem puntual, eh, digamos que aquí nos indica lo siguiente. Fijémonos en el artículo 268 del Estatuto Tributario. Ese artículo, digamos que nos dice valor de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro. Nos dice, el valor de los depósitos bancarios es el saldo en el último día del año o periodo gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorro es el del saldo en el último día del año o periodo gravable, incluida la corrección monetaria, porque ellos pagan unos intereses, cuando fuera el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados.
Eso es lo que dice el artículo 268, ¿sí? Digamos que este artículo nos dice cuál es el valor por el cual yo como contribuyente declaro un saldo en bancos que es básicamente por el valor que aparece en el extracto bancario. Lo que hemos dicho es importante que aplique en el área contable. ¿Por qué? Porque es que hay personas que hacen el ajuste en la parte tributaria, pero no lo hacen en la parte contable. Entonces, cuando usted, digamos que usted sigue siendo el contador de esa empresa de aquí a 3 años y le llega un requerimiento, usted no sabe de dónde sacó esa cifra. Por eso es importante tener esa evidencia, tener esa trazabilidad de dónde fue que usted heredó esa cifra y la llevó y la reflejó en el formulario de declaración de renta y con la cual pagó el impuesto. ¿Ok? Por eso es importante eso. En segunda instancia, nos tenemos que hablar acerca de lo que es el artículo 269 del Estatuto Tributario, entonces que nos dice, bueno, básicamente es qué pasa si hay dinero en moneda extranjera. Entonces aquí nos indica acerca del valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Nos dice, el valor de los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional, es decir, yo las debo convertir a pesos colombianos al momento de su reconocimiento, ¿ok? Ay, perdón, al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. ¿Qué nos recomienda la norma? Que tan pronto usted haga la transacción, de inmediato reconoce, es decir, convierta esa cifra a pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día, ¿ok? Eso es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque por lo general usted no sabe en qué momento le pagaron esa cuenta, tiene que estar todos los días metiéndose a mirar a ver el extracto y pues eso a uno se le va a olvidar en algún momento y si es una cuenta que de pronto no mira mucho, de pronto que no tiene mucho movimiento, pues usted la deja inquieta, sí, eso se le vuelve casi que un ahorro. Entonces, no es muy fácil de administrar, ¿sí? Y máxime cuando el artículo 269 del Estatuto Tributario nos dice, al momento del reconocimiento inicial, usted me tiene que convertir ese dinero que acaba de recibir en moneda extranjera, páselo a pesos, teniendo en cuenta la TRM. Me dice aquí, al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo que tenemos que hacer es estimar esa moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial. ¿Y qué es estimar? Estimar es básicamente eh, realizar un cálculo, ¿sí? Pero no es un cálculo a la topa tolondra, no es que usted diga, no, es que yo supuse que ese día era de tanto y entonces yo lo liquidé y a eso lo pasé porque no tiene ninguna evidencia, no tiene ningún soporte eh, legal, o bueno, más que un soporte legal, un soporte coherente que indique que esa cifra tiene algo de realidad detrás, que es una cifra que básicamente se le puede sostener a la DIAN en algún momento en alguna inspección o algo por el estilo. Entonces, digamos que cuando uno va a estimar algo, muchas cosas en la parte contable hay que estimarlas, ¿sí? Estimar es precisamente es realizar un cálculo aproximado de algo de lo que no se tiene mucha certeza. Entonces, en este tipo de casos, pues digamos que yo casi no entro a esa cuenta y de pronto hubo un momento en el que hubo mucho tráfico. Usted mira, pero es que en el extracto dice la fecha. Sí, es cierto, pero entonces, este primer renglón, imagínate, tiene muchas transacciones. Entonces, hoy recibí 14 transacciones. Entonces, todas esas 14 las convierto a la TNM del día. Mañana recibí 19, pasado mañana recibí 10, y así sucesivamente se vuelve loco. Usted se pone a administrar una sola cuenta y se le olvida el resto de la contabilidad. Entonces, pues no es muy eficiente. Entonces, lo que vamos a mirar ahorita es una metodología para estimar eh, ese tipo de conversión de moneda extranjera a pesos colombianos, que es válido, que como yo lo tengo documentado, lo puedo explicar ante una inspección tributaria. ¿Ok? Entonces, básicamente, me vuelvo a mi Excel. Yo voy a estar todas las presentaciones haciendo esto. Estoy en PowerPoint, me devuelvo a mi Excel y así me la paso. ¿Ok? Entonces, estamos ahorita aquí. Vamos a ver el archivo en Excel y me ubico en mi hojita sumaria de renta. ¿Ok?
y me ubico específicamente en la cuenta, en la fila 5, que es la cuenta corriente de Bancolombia. Entonces, en el tema de esta cuenta corriente de Bancolombia, esperaríamos que no hubiese ajuste y por lo tanto, digamos que ese valor iría directamente o sumaría con las otras cifras en el renglón 36, tal y como se indica en esta columna, la columna F, que habla acerca de los renglones 110. Entonces, en la medida que yo voy colocando, disculpen por favor la tos, en la medida que yo voy colocando cifras acá en la columna de saldo de declaración y que esté atada a algún renglón, el Excel de una vez me va sumando todas estas cifras y me lleva el total de estos renglones al renglón 36 del formulario 110. Entonces, eso para tenerlo claro, ya lo vimos, y así va a pasar con el renglón 37, con el renglón 38, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí, esa cuenta de Bancolombia, supongamos que está totalmente conciliada, ¿sí? No tiene ningún inconveniente y su saldo coincide con el del extracto bancario. Entonces, de una vez nos llevamos esa cifra, pero tenemos una cuentica en el Banco de Miami, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer varias cositas. Entonces, si usted observa, eh, me ubico acá en este formulario 110, eh, automáticamente al colocar el renglón en nuestro Excel, y gracias a que este Excel pues está formulado, el archivo mismo se encarga de colocarlo en la casilla indicada en el formulario 110 específicamente en la casilla 36. Ese saldo de 8.638 millones, digamos que aquí solamente me está sumando, apenas nos hemos conciliado esta parte. Las otras, que son carteras colectivas, no tienen ningún problema, nos llevamos ese saldo también. Y esta cuenta del Banco de Bogotá también está conciliada, entonces nos llevaríamos esos saldos. Pero me falta esta cuentica del Banco de Miami. Entonces, eh, básicamente, lo que yo tengo que hacer ahí es empezar a mirar cómo me voy a llevar esa cifra, o sea, qué criterio es el que voy a utilizar para estimar esa plata, esos dólares que tengo en esa cuenta, a cuántos pesos me equivale, ¿ok? Entonces, aquí en nuestra sumaria de renta, entonces, digamos que hasta ahora nos hemos podido llevar un solo renglón, que es este, el de la cuenta de Bancolombia, ¿ok? Y su saldo, que básicamente corresponde al renglón 36, ¿listo? Pero vamos a tomar lo que son las cuentas 111005, ¿sí? Que es la cuenta corriente de Bancolombia. Vamos a tomar la cuenta 111010, que es el Banco de Miami, la 124505, que son carteras colectivas, y la 111006, que es la cuenta corriente del Banco de Bogotá. Y las vamos a referenciar al renglón 36 del formulario 110, es decir, todas nuestras cuentas bancarias van a apuntar al renglón 36 en el rublo de efectivo y equivalentes al efectivo. Ahora bien, ¿qué ajuste podemos llegar a tener en el efectivo y equivalentes al efectivo? ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos esta columnita que dice ajustes. Y aquí me está diciendo, mire, en la cuenta del Banco de Miami usted tiene un ajuste por 116.132 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, digamos que ese ajuste hace referencia a esa cuenta 111010, que es la cuenta del Banco de Miami. ¿Por qué hay que hacer ese ajuste? Porque esa cuenta, entonces digamos, me voy aquí a la hojita que dice activos y pasivos, moneda extranjera, activos y pasivos ME. Si usted le da clic ahí, digamos que aquí vamos a tener varios movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la fila 4, tenemos el número de la cuenta 111010, que es la cuenta del Banco de Miami. Tenemos un saldo de 60.807.000 pesos, ¿sí? La TRM al 31 de diciembre fue de 3.432. Lo que teníamos en dólares en esa cuenta sumaba 17.715 dólares, ¿sí? Tasa original, o sea, aquí mire que tenemos lo contable, ¿sí? Esto amarillo,
lo contable, tenemos ahora lo fiscal y digamos que ese descuento contable no realizado. Entonces, básicamente acá, eh, digamos que ese saldo de 60.807.000 es un valor que coincide en nuestra hoja sumaria de renta, 60.807.000, mírenlo acá, ¿sí? Eh, que es ese valor que coincide ahí. Ahora, ¿ese valor de dónde se extrae? Entonces, me devuelvo a mi activos y pasivos en moneda extranjera y básicamente sucede que ahí tenemos un saldo en dólares, ¿sí? Tenemos un saldo básicamente de 17.715 dólares con 8 centavos. Seguramente este es el valor que aparece en el extracto bancario con corte a 31 de diciembre. Y la TRM a 31 de diciembre equivale a 3.432 pesos. ¿Ok? Con ese valor, ¿qué va a pasar? Pues lo que ocurre es que tenemos que determinar para efectos fiscales esos 17.715, cómo los debo declarar fiscalmente, ya que claramente no lo puedo hacer a la TRM a 31 de diciembre. En este caso, lo haremos al valor en dólares, pero de la fecha original. Es decir, debo tomar el libro auxiliar de esa cuenta del Banco de Miami y voy a observar cuáles fueron las últimas transacciones, desde la última y me voy echando hacia atrás, ¿ok? Y observo que el día 3 de diciembre, entonces miren que aquí tenemos el auxiliar, ¿sí? Y aquí tengo entonces, el 3 de diciembre eh, hubo, digamos que ese día, hubo una consignación por 6.200 dólares, 3 de diciembre, 6.200 dólares. El 15 de septiembre hubo otra consignación por 9.600 dólares y el 20 de junio hubo otra por 12.000 dólares, ¿ok? Entonces, esos tres movimientos me suman 27.800 dólares. Y yo debo mirar de esos 27.800 cuánto equivalen al saldo en dólares, que son 17.000. O sea, esto me da 27.800, pero yo aquí tengo el saldo a 31 de diciembre apenas 17.715 dólares. Entonces no me puedo llevar todo eso a la tasa que es de ese día, porque el monto no me va a dar. ¿Ok? Entonces, para ese caso, ¿qué hacemos? Ahí vamos a simular el método PEPS de inventarios. ¿Qué es PEPS? Primeras en entrar, primeras en salir. ¿Ok? Es decir, vamos a tomar las primeras en entrar y las primeras en salir en ese estado de cuenta. Esto quiere decir que el saldo está compuesto por las últimas que entraron, ¿sí? Entonces, en diciembre 3 estos 6.200 dólares, ¿sí? Pasan. ¿Por qué? Porque yo debo llegar a 17.715 dólares. Entonces, apenas tengo 6.200, me lo llevo completicos. 6.200. Luego, sumo el dato siguiente, que es el de septiembre 15, que me da 9.600. Esa sumatoria, estos 9.600 más 6.200, me da 15.800, ¿sí? Esto me indica que 15.800 menos 17.715 me están haciendo falta como 2.000 dólares. Bueno, 1.900 algo. Por lo tanto, de lo consignado el día 20 de junio, que fueron 12.000 dólares, voy a tomar el saldo que me falta para llegar a estos 17.715, que son básicamente como 1.900 dólares. ¿Ok? Eh, y con eso yo ya completo lo que tengo de saldo en esa cuenta, los 17.715 dólares. Entonces, debo observar que la TRM a la que se realizaron los registros de las consignaciones, entonces, por ejemplo, diciembre 3, la TRM de ese día era de 3.687, septiembre 15 era de 3.254, junio 20 era 3.564. ¿Sí? Entonces, esto me da 6.200 por 3.687. eh, bueno, aquí está la conversión a pesos.
Eso me da 22.859.000, 9.600 a 3.254 me da 21 millones. Y aquí 1.915, mire que aquí esto me da la sumatoria y coincide este valor 17.715 con estos 17.715. Y eso lo convierto, aquí estos 1.915 por 3.564 me da 6.825.000 y esta sumatoria me da 60.923.133. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es como ese valor fiscal que tenemos en ese momento. ¿Ok? Mire que es mayor 60.923.000 a lo que yo tengo referenciado en mi cuenta del Banco de Miami, que son 60.807.000. ¿Ok? Entonces, el saldo que se va para la declaración, porque como es con base en extracto bancario, son los 60.923.000, pero en mi contabilidad yo tengo registrados 60.807.000. Entonces, debo realizar un ajuste por 16.132 pesos para que esto me dé este valor más este valor me dé los 60.923.000. ¿Ok? Entonces, básicamente es esa cifra. Y nótese que este dato que está acá, los 116.000, vienen de la cuenta vienen de la hoja de activos y pasivos en moneda extranjera, el campo que está en el H4. H4, que son estos 116.133, que pues básicamente salen de tomar este campo, perdón, este valor, 60.807.000 menos estos 60.923.000, me da una diferencia de 116.133 pesos, ¿ok? Entonces, básicamente ahí, digamos que esa sumatoria, si yo tengo este valor, ese sería mi saldo real o sea, convirtiendo esa moneda extranjera en pesos colombianos. Me da 60.923.000. Digamos que el saldo de mi contabilidad son estos 60.807.000, ¿sí? Pero el saldo fiscal es 60.923.000, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ese ajuste y la diferencia de esas dos cifras es de 116.133 pesos, que es básicamente corresponde a la diferencia entre yo restarle a estos 60.807.000 los 60.923.000 y me da esa diferencia contable. Ahora, esa diferencia en cambio, que no es realizada, hace que mi activo, que está valorado en mi contabilidad en 60.807.000, lo deba declarar por 60.923.133. Esto es lo que hace que nos incremente el saldo de nuestra cuenta en el exterior y este ajuste se debe a la diferencia en cambio no realizada. Por eso se llama acá diferencia en cambio no realizada, este dato. ¿Listo? Y aquí, pues digamos que hay que tener en cuenta que cuando la diferencia en cambio no realizada, bueno, cuando tenemos esa diferencia en cambio no realizada, una cosa es el ajuste que yo realizo sobre el activo, que para nuestro caso corresponde a un incremento, y al incrementarlo tuvo un impacto en el resultado. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a aparecer como si tuviera menos gasto por diferencia en cambio o más ingreso por diferencia en cambio, como lo quiera hacer. En últimas, el efecto va a ser el mismo. Pero cuando voy a ver el verdadero efecto de la diferencia en cambio no realizada, voy a tener en cuenta que también debo observar los 50.000 pesos que tengo aquí en mi cuenta, en esta misma hoja, en mi activos y pasivos en moneda extranjera, tengo este dato. Tengo este ajuste al saldo del efectivo en 2019 por diferencia en cambio no realizado, ¿sí? Que fue de 50.000. Se ajusta con signo contrario al, a esa diferencia en cambio no realizada del año anterior. Entonces, esos 50.000 corresponden a la diferencia en cambio del año anterior que no se realizó. Y usted se debe estar preguntando, ¿de dónde lo sacó? ¿Sí?
Y en ese caso, pues digamos que estamos suponiendo que el año anterior hubo una diferencia en cambio no realizada por 50.000 pesos. Si esa diferencia en cambio no realizada fue mayor, fue digamos que un mayor valor del gasto en el año anterior, se supone que para este año va a ser un menor valor del gasto, es decir, sería lo contrario, porque la diferencia en cambio no realizada del año anterior hay que analizarla porque posiblemente se realizó en el siguiente año. Entonces, ese es un dato que hay que tener en cuenta porque se nos puede presentar en la contabilidad. Entonces, básicamente con este tipo de casos, lo que busco es irnos ambientando con la manera en la cual vamos a abordar este taller y las diferentes situaciones que se nos pueden presentar tanto desde lo contable como desde lo fiscal y que pues debemos abordar al momento de desarrollar nuestra declaración de renta. Entonces, en este tipo de casos, yo me llevo estos 116.133 para mi hoja sumaria de renta, ajusto este valor, los 60.807.000 más este ajuste me da 60.923.000 que me va a sumar para mi renglón 36. Por eso aquí abajo me aparece la sumatoria de 8.638.234.000 pesos. 8.638.234, que es este mismo valor. 8.638.234.000 pesos. Ese es el saldo que me va a aparecer en mi formulario 110. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? No puede ser, se me durmieron. ¿Sí está claro entonces de dónde heredamos esta cifra del renglón efectivo y equivalentes al efectivo? Ahí vamos, profe. Yo creo que haciendo el ejercicio esperamos no olvidarlo. Ok. Sí, digamos que es importante tener esto acá, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta acá es cuál fue la metodología que utilizamos para calcular ese valor, para llegar a estos 60.923.133. ¿Ok? Porque digamos que aquí utilizamos diferentes tasas y utilizamos diferentes fechas. Entonces, hay que mirar realmente cuál fue el criterio que utilizamos para hacer ese cálculo y poder identificar cuáles son esas cifras que nos vamos a tener que llevar para nuestra contabilidad y cuál es el tipo de ajuste que tenemos que hacer. Pues vuelvo y les digo, esta liquidación de estos 12.000, de estos $1.915 a 3.564 de estos 9.600 pesos, de $9.600 a 3.254 la TRM y de estos $6.200 a 3.687 la TRM, me indica que todo esto me suma 17.715 que me da en pesos 60.923.133, que difiere del valor que yo tengo en mi contabilidad porque me está reportando que yo tengo 60.807.000. Pero como dice este cálculo de esta manera, yo voy a tener que realizar entonces ese ajuste por 116.000 porque básicamente estoy diciendo que en lo fiscal estoy reportando 60.923.000, pero en mi contabilidad tengo 60.807.000 y no puedo dejar eso hacia el aire. ¿Sí? Yo tengo que mostrar, sobre todo acá en mi sumaria de renta, cuál es el efecto del ajuste que estoy realizando en esa cuenta del Banco de Miami. Esos 116.000 me tienen que entrar a sumar como un mayor valor del saldo contable que tenía acá para llevármelo a mi declaración de renta. ¿Ok? Si yo me llevo solamente estos 60.807.000 y los paso acá sin identificar, y usted me dirá, pero por 120.000 pesos, por 120.000 pesos le devuelven la declaración de renta, lo ponen otra vez a presentar la declaración, sumándole esos 120, pagando el excedente y fuera de eso, la sanción. Y por lo general, eso se dan cuenta
2, 3, 4 años después. Entonces imagínense lo que le implica esa sanción. ¿Listo? Es sanción más intereses. Entonces eso le sale por no haber tenido en cuenta esos 120.000, le va a salir una sanción astronómica para tener que pagarle a la DIAN. Entonces no se justifica hacer ese tipo de cosas. Y menos aún hoy en día, en donde el contador, el revisor fiscal, si es que lo hay, y el representante legal son deudores solidarios con la empresa. Es decir, si la empresa llega a decir, no, de malas, me da mucha pena, pero yo no voy a pagar esa sanción. Entonces, páguenla entre ustedes tres. Si es que tiene revisor fiscal, porque puede que no tenga revisor fiscal. Entonces sería solamente entre el contador y entre el representante legal. ¿Sí? Porque los dos son los que firman la declaración de renta. Entonces, ¿cómo así que usted me va a decir, pero es injusto con el representante legal? Pues sí es injusto, pero es que él firma, ¿sí? ¿Cómo es que no se entera de dónde salen las cifras? ¿Sí? Y también culpa del contador que no explicó el tema y no tuvo en cuenta esto que estaba ocurriendo. Entonces, partiendo de eso, pues hoy en día ese pago de sanciones, tanto contador como revisor y representante legal se vuelven deudores solidarios. Es decir, ellos van a tener que asumir esa sanción porque fue culpa de ellos realmente. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. ¿Listo? Sí, profe. Listo, bien. Entonces, digamos que, bueno, miremos aquí la diapositiva, a ver qué nos dice. Ya vimos estos dos archivos en Excel y vamos a entrar entonces a la sección de inversiones. En inversiones, digamos que el término de inversiones Eh, ese término de inversiones, digamos que no tiene una definición establecida dentro del glosario de las normas internacionales de información financiera. Pero digamos que después de analizar la forma en que es utilizado ese término de inversión en diferentes secciones del estándar para pymes, puede llegar a decirse que ese término de inversión hace referencia a la utilización de recursos para la adquisición de activos de los cuales se espera obtener ¿qué? Una rentabilidad a futuro. ¿Listo? Específicamente una inversión, y sobre todo lo que es una inversión financiera, podría definirse como la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio. ¿Qué es un instrumento de deuda? Por ejemplo, un CDT, ¿sí? Se dice que es de deuda porque el banco le está debiendo a usted ese monto de ese CDT, que dice que se lo va a devolver en tanto tiempo y a una tasa de interés, es otra cosa, pero eso es un instrumento de deuda. Es decir, a usted le están debiendo esa plata. Pero también puede ser un instrumento de patrimonio, porque es que usted puede comprar acciones, ¿sí? De una empresa de la cual usted espera tener control sobre ella a futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted compra, qué sé yo, 10.000 acciones de Ecopetrol. Pues sí, muy chévere. Eso es una inversión, ¿sí? Pero no es una inversión, no es eso es un instrumento de deuda. Es decir, ¿por qué es de deuda? Porque cuando el precio suba, usted va a salir al mercado y las vende. Entonces, básicamente ahí, Ecopetrol le está debiendo esa plata más la rentabilidad, ¿sí? Pero cuando usted vea que el precio sube, usted sale y las vende, porque usted aspira, usted lo que estaba haciendo es especular con esas acciones. ¿Qué es especular? Esperar el momento oportuno cuando la acción suba de precio para salir y venderla en el mercado. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista es bastante interesante, pero yo también puedo llegar a tener, pero digamos que si yo tengo esas 10.000 acciones de Ecopetrol, no significa que es que, por ejemplo, usted es el contador de una empresa X. Y esa empresa le dice, mire, señor contador, acabamos de comprar 10.000 acciones de Ecopetrol. Le dice, bueno,
pero ¿cuál fue el propósito con el cual usted compró esas acciones? Entonces, de pronto fue la persona de tesorería y le dice, no, es que nos queremos en un futuro comprar Ecopetrol. Pues usted ya, usted primero se suelta la carcajada y segundo dice, bueno, pero ¿cómo así que espera comprar Ecopetrol? ¿En cuánto tiempo? ¿En dónde está el plan que dice que van a comprar eso de esa manera? Porque eso debe estar justificado en algún lado, o debe estar dentro de un plan operativo, un plan anual operativo, o alguna política o una directriz que se ha trazado la empresa, ¿sí? Entonces usted, cuando usted le dice, no, es que queremos comprar Ecopetrol a futuro, usted pues ya sabe que eso es mentira, o la persona no sabe nada, o me está diciendo mentiras. Entonces usted va a tener que indagar más al respecto, decir, bueno, esto definitivamente nunca vamos a comprar Ecopetrol. Entonces, ¿para qué compramos esas acciones? Entonces se dirige a la gerencia y le dice, venga, ¿cuál fue la razón por la cual compraron estas acciones? Ah, no, sí, es que había un flujo de efectivo ahí en tesorería y pues de ahí a tener la plata en la cuenta de ahorros, lo que hicimos fue invertirla en esas acciones para que cuando el precio suba, yo salga y las venda. Ah, ok. Entonces, porque es que imagínese esa, esa explicación, esas dos explicaciones. La primera, que es que queremos ser los propietarios de Ecopetrol. Entonces usted esas acciones las contabilizaría como un instrumento de patrimonio. Pero una vez hablado con el gerente le dice, no, mano, lo que pasa es que tenemos hoy un excedente de plata y ¿qué voy a meter esa plata en la cuenta de ahorros? Pues más bien la meto en acciones que me van a rendir más y sé que va a sacar mejor provecho a eso. Ah, ok, entonces eso ya es otra cosa, eso ya es, eh, digamos que unas acciones que usted compró con el propósito de especular con ellas, ¿ok? Ese es un instrumento de deuda, ¿ok? Entonces, mire que dependiendo el objetivo con el cual usted compre o haga alguna transacción al interior de la organización, va a parar a una cuenta o va a parar a otra cuenta. ¿Ok? Entonces hay que saber realmente, por eso es que el estándar internacional dice, primero usted tiene que hacer el reconocimiento, luego haga la medición inicial, luego haga la medición posterior y luego haga la revelación. ¿Ok? Esos son cuatro aspectos importantes que introdujo el estándar internacional. ¿Qué es el reconocimiento? Poder identificar para qué se hizo esa transacción en la empresa. Entonces, si usted le crea al tesorero que le dijo, no, es que queremos comprar Ecopetrol de aquí a 10 años, falso de toda falsedad, ¿quién va a comprar Ecopetrol? Entonces, necesitaría usted infinidad de dinero para poderla comprar. Entonces, eso, usted como contador juicioso e informado, usted se va a dar cuenta que eso es falso. Entonces dice, no, este man no sabe, más bien me voy a donde el gerente, que él sí la debe tener clara. Entonces, señor gerente, dígame, ¿por qué, para qué compraron esto? Ah, no, sí, mire, hicimos esto, aquello y lo otro, la transacción se hizo de esta y esta manera. Ah, perfecto, ya quedó, ya usted sabe en dónde reconocer esa cuenta. No la va a llevar a un instrumento de patrimonio porque usted lo que quiere es vender esas acciones más adelante. Entonces las lleva como un instrumento de deuda. ¿Listo? Una inversión denominada instrumento de deuda. Y allá registra usted esa transacción. Pero aparte de eso, el estándar internacional me dice, y la medición inicial, porque usted no va a llegar y decir, ah, compré 10.000 acciones de Ecopetrol, listo, y cierra. No, usted reconoce que compró 10.000 acciones de Ecopetrol, las cuales espera salir a vender al mercado cuando esas suban de precio. Ese es el reconocimiento. La medición inicial es, bueno, ¿cuánto le costaron esas acciones? Ah, me costaron 50 millones de pesos. Listo, la contabiliza por 50 millones de pesos. ¿Sí? Ahí hizo reconocimiento e hizo medición inicial. Esas dos van de la mano. Pero ¿qué pasa? Que usted puede que esas acciones dure 2 años con ella. Bueno, dure 1 año y medio con esas acciones. Entonces usted va a tener que hacer una medición posterior, ¿sí? Al final del año para decir, ah, esas acciones que compré a 50 millones de pesos, hoy 31 de diciembre, como Petro dijo que no iban a haber más proyectos de exploración, entonces el precio de la acción bajó. Entonces ya esos 50 millones que había invertido, ahora me cuestan 47 millones y medio. Miércoles, perdí 2 millones y medio. Y esa es la medición posterior, ¿sí? Y en las revelaciones, pues yo voy a tener que explicar, ¿no? Compré acciones de Ecopetrol
El precio de acción nunca subió, entonces tuve que mantener las acciones hasta el 31 de diciembre, en donde todavía seguíamos teniendo una pérdida por 2,5 millones de pesos. Y listo. Luego de eso, entonces ya por allá en junio usted decide vender esas acciones porque ya el precio había subido por la razón que sea. Entonces, eso básicamente mejoró la liquidez y usted salió y las vendió. Entonces, ahí tiene que realizar otro tipo de medición porque esa foto que le tomó, digamos que esos 47,5 millones que fueron la medición final o la medición posterior, perdón, a 31 de diciembre del año 2022, se convierte en la medición inicial del 2023. Entonces yo ya me llevo esos 47,5 millones para el 2023 y ahí miro cuando venda esas acciones, esa será otra vez la medición final de ese año en el cual pues voy a determinar si hubo ganancia o hubo pérdida en esa inversión. ¿Ok? Entonces, mire lo delicado que es entender cuáles son los tipos de transacciones que vamos a realizar al interior de las organizaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que esas inversiones, eh, digamos que hay una clasificación de inversiones, ¿sí? Esa clasificación, digamos que dependiendo de lo que hemos hablado en este ratico de inversiones, podemos decir que las inversiones se pueden dividir en dos tipos, en inversiones en títulos de deuda e inversiones en títulos de patrimonio. ¿Sí? ¿Qué es en títulos de patrimonio? Usted compró acciones de la empresa de Pepita Cardona y eh, su propósito, entonces usted fue como contador juicioso, fue y le preguntó al gerente, venga, ¿para qué compraron esas acciones? ¿Qué es eso de Pepita Cárdenas, Pepita Cardona? ¿Qué es eso? Entonces el gerente le dice, no, hermano, es que imagínese, esa es competencia nuestra, no sé qué, si sé más, y yo quiero quitar la competencia del mercado, entonces voy a comprar esa empresa, pero me toca a poquitos porque no tengo toda la plata. Entonces lo que yo quiero es que esas acciones me las lleve o me las registre como un instrumento de patrimonio. ¿Por qué? Porque mi propósito es comprar esa empresa. Ah, perfecto, listo. Esa es su visión. Eso es lo que usted tiene trazado en un mediano plazo. Entonces yo ya sé cuál es su intención y con base en esa intención yo registraré esa compra de acciones ya no en el activo como una inversión, sino la voy a registrar en el patrimonio como como una inversión en títulos de patrimonio. Acciones en otras empresas en las cuales yo quiero llegar a tener el control. ¿Ok? Básicamente, digamos que cuando hablamos de inversiones en títulos de deuda, esas inversiones se clasifican como instrumentos financieros. Y en ese tipo de inversiones, la entidad que emite o el emisor de esos instrumentos se compromete a devolverle a esa persona que invirtió, devolverle el capital más los intereses. ¿Ok? Entonces, si usted adquiere un CDT con el banco, eso es una inversión en título de deuda, en un CDT. Ese título identifica que el banco le está debiendo a usted esos 100 millones de pesos que invirtió más los intereses. ¿Ok? Por eso es que eh, digamos que ese propietario de ese título, digamos que en algún momento lo convierte a usted como en una especie de dueño de esa porción del banco, ¿ok? Aunque eso no, pues nunca se ve así contablemente porque uno sabe que si es un CDT, es un título que tiene una fecha de vencimiento y que usted no espera, es decir, tiene que estar muy bueno el mercado financiero para usted tomar la decisión de seguirlo renovando por más tiempo. Porque de lo contrario, si usted ya tiene la intención, usted necesita la plata, pues usted dice, no, yo ya voy a retirar eso, necesito el capital más los intereses y poder pagar lo que necesitamos pagar dentro de la organización. Entonces aquí cabe dentro de esos títulos de deuda los CDTs, los bonos, etcétera, etcétera. Pero esos son las inversiones en títulos de deuda. También tenemos lo que son las inversiones en títulos de patrimonio. Y esas inversiones en títulos de patrimonio son aquellas en las que ese inversionista
el que compró esas acciones obtiene participación en el patrimonio de la entidad que emitió esas acciones. Por eso, esa persona que compró esas acciones tiene derecho a recibir una parte de las utilidades de ese negocio y en caso de liquidación de esa entidad, esa persona que compró esas acciones tiene derecho a un porcentaje de los activos residuales. Y la clasificación de ese tipo de inversiones depende básicamente de, digamos, de esas inversiones en títulos de patrimonio. Esa clasificación de ese tipo de inversiones depende del porcentaje de participación del inversionista en el patrimonio de esa entidad emisora, es decir, la cantidad de acciones o partes de interés social que posea el inversionista. O sea, si yo decidí comprar acciones en la empresa de Pepita Cardona, entonces, ¿cuántas acciones compré? Y eso me convierte a mí como inversionista. O puede también, digamos que depende también de la influencia significativa que posea el inversionista en ese proceso de toma de decisiones financieras y operativas de la entidad, es decir, su capacidad de influir en ellas. Por eso era que los Gilinski tenían tanto interés en tener, en ser los mayoritarios accionistas del grupo Nutresa, porque al ser los mayoritarios, los accionistas mayoritarios podían tener injerencia en la toma de decisiones, no solamente de Nutresa, sino también del grupo Sura y de todo lo que tiene que ver con las empresas de, ¿cómo se llama la de cementos del GEA? Eh, Se me fue. Bueno, ¿Semen? ¿Semen, profe? no, no, creo que es, no, Cemex es mexicana. Eh, Cementos Argos, Esto es algo. ¿Arco? sí, Argos. Entonces, pues básicamente lo que quería Gilinski era tener todo el poder de Nutresa y Nutresa podía llevarlo a tener injerencia en la toma de decisiones de esos otros dos grupos. Entonces, básicamente llegaron fue a un acuerdo en el que dijeron, mire, ya hagámonos pasito, déjeme estos dos grupos, le dijo el GEA, usted quédese con Nutresa y listo. Y arreglamos de esa manera. Entonces, básicamente acá, a nivel de inversiones, podemos tener esas inversiones reflejadas en instrumentos financieros que pueden llegar a ser acciones con menos del 20% de participación, inversiones en asociadas, pueden ser acciones que otorgan entre un 20 y un 50% de participación. ¿Sí? Esto es cuando yo tengo inversiones en títulos de patrimonio. Entonces puedo tener inversiones en títulos de patrimonio que se pueden llamar instrumentos financieros, que es cuando compro acciones con menos del 20% de participación, las de eh, Ecopetrol. ¿Sí? Entonces yo sé que nunca voy a poder ser el dueño de Ecopetrol, entonces simplemente la adquiero bajo esa categoría de instrumentos financieros. Pero si ya quiero comprar entre un 20 y un 50% de acciones de participación en esa otra empresa, por ejemplo en las de Pepita Cardona, eso se llama inversiones en asociadas. O sea, ya próximamente vamos a ser socios esas dos empresas. Y si yo aspiro tener más del 50% de participación en esa empresa de Pepita Cardona, ahí ya sería una inversión en controlada, porque yo tengo la mayor cantidad de acciones, tengo el poder de esa empresa, ¿ok? Y la otra se denomina negocios conjuntos, que son básicamente operaciones conjuntas o consorcios que se denominan o negocios conjuntos bajo la figura de uniones temporales. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tiene que ver con inversiones. Veamos un ejemplo de un instrumento de deuda. Eh, Básicamente, digamos que un instrumento de deuda desde lo contable, podemos decir que vuelvo y digo, desde la óptica de la contabilidad, las inversiones de instrumentos de deuda básicamente corresponden con títulos valores que representan un compromiso del que emitió ese título, ¿sí? De ese emisor de realizar una serie de pagos periódicos, si es que es un bono, o un pago al final del periodo con los intereses pactados más el retorno de la inversión. Sucede que
la sección 11 de las NIIF para pymes se clasifican como activos fijos medidos al costo amortizado. ¿Por qué? Porque se espera mantener esa inversión hasta el vencimiento. Es que esa es la otra cuestión. También dependiendo de eso, yo puedo llevarme ese título como un instrumento de deuda porque soy consciente que esa plática que me voy a ganar, esos intereses que me voy a ganar, me voy a dar la pera de esperar todo ese tiempo por el cual pacté para obtener esos rendimientos. Entonces, digamos que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí digamos que esa sección 11 de la NIF para pymes indica que se clasifican como activos fijos medidos al costo amortizado. ¿Por qué? Porque se espera mantener hasta su vencimiento. Y eso requiere la capitalización periódica de los intereses con base en la siguiente fórmula. Entonces, tenemos acá el valor inicial, tenemos valor inicial menos los abonos realizados, más el método de interés efectivo, menos el deterioro acumulado, eso me da el costo amortizado. ¿Ok? Y eso es, digamos que los instrumentos de deuda desde lo contable. ¿Qué pasa con los instrumentos de deuda desde lo fiscal? Entonces, en materia fiscal, las inversiones de renta, o sea, esos instrumentos de deuda, son medidos al valor de la transacción más la capitalización de los intereses que se causan linealmente y no pagados, como lo indica el numeral 5 del párrafo 74, raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces, mire, por ejemplo, miremos este ejemplo. El 30 de noviembre de 2020, la entidad adquiere un certificado de depósito a término, un CDT, por valor de 300 millones de pesos con un banco a un año. La tasa de interés pactada es del 0,57% mes vencido. No existen indicios de deterioro del valor de la inversión y a continuación se presentan las cláusulas contractuales de la inversión. Entonces nos dice, número de contrato, CDT 100, o sea, por lo general esos títulos tienen un número. Tipo de instrumento financiero, un certificado de depósito a término. Monto comprado, lo adquirimos por 300 millones. ¿Cuál es la tasa de interés? 0,57. Fecha de negociación, 30 de noviembre de 2020. Fecha de vencimiento, 30 de noviembre de 2021. ¿Qué creen que pase con estas dos fechas? O sea, ya reconocí. Recuerden que el estándar financiero me dice, el estándar internacional me indica que yo voy a hacer reconocimiento, medición inicial y medición posterior. ¿Qué pasa con esas fechas ahí? ¿Cómo las ven? Que terminan antes que están antes de terminar el año, que es por un... Sí, pero digamos, mira que compramos ese título el 30 de noviembre del 2020 y vence, porque como lo compré a un año, vence hasta el 30 de noviembre del 2021. ¿Qué tendré que hacer el 31 de diciembre del 2020? Tengo que dejarlo para el próximo año, pero no lo puedo cerrar, porque es una deuda que queda ahí, Exacto. un Bueno, activo. sí, es un instrumento financiero. Eh, pero básicamente lo que estoy haciendo ahí es, hice un reconocimiento que fue adquirir un instrumento de deuda, ¿sí? Hice una inversión en un instrumento de deuda denominado certificado de depósito a término. ¿Cuándo lo hice? El 30 de noviembre de 2021. ¿Por cuánto lo hizo? Por 300 millones a una tasa de interés del 0,57%. Entonces yo tengo que, el 31 de diciembre de 2020, o sea, ya hice la medición inicial. Me desprendí de esos 300 millones y tengo que calcular cuál va a ser la medición posterior a 31 de diciembre de 2020. Entonces, digamos que en ese tipo de casos, ese CDT se va a contabilizar en su medición posterior, es decir, a 31 de diciembre de 2020, al costo amortizado. ¿Por qué al costo amortizado? Porque la entidad espera mantener la inversión hasta su vencimiento. Eso es lo primero. Segundo, que la entidad deberá capitalizar los intereses
que está devengando, así no se los hayan pagado todavía, pero ella ya va causando esos intereses, en cada periodo lo va causando como un mayor valor de la inversión, utilizando ¿qué? El método de interés efectivo, que es básicamente esto que estamos hablando. Método de interés efectivo. Para efectos del ejercicio, se va a realizar una capitalización mensual. Entonces, básicamente, aquí lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra tablita de amortización y lo que hicimos fue del 30 de noviembre, porque compramos esas acciones, ese título el 30 de noviembre, entonces a 31 de diciembre, ya va un mes, tengo que hacer el primer cálculo. Entonces, tomo 31 de diciembre, ¿qué se me hizo? Aquí está, 31 de diciembre, 300 millones de pesos a la tasa de interés del 0,57%, eso me da 1.710.000 pesos de intereses que estoy recibiendo. Es decir, el saldo final a 31 de diciembre, así no me lo hayan pagado, pero como yo tengo que causar cuánto es cuánto está valorizada mi inversión, yo no voy a llevar a 31 de diciembre simplemente, tengo una inversión por 300 millones de pesos. No, señor. Usted tiene que decir 300 millones de pesos más los intereses que lleva causados hasta ese momento. Apenas va un mes. Entonces, la inversión que yo hice de 300 millones a 31 de diciembre vale 301.710.000. ¿Ok? Ese es el saldo final a 31 de diciembre de 2020. Ese es mi reconocimiento posterior. ¿Ok? Entonces, reconocimiento inicial, 300 millones. Reconocimiento posterior, 301.710.000. Listo. ¿Qué pasa el 31 de enero? Sigo haciendo lo mismo. Ya tengo un saldo inicial de 301.710.000, le aplico la tasa de interés, me da 1.719.000, entonces ya vengo teniendo es 303.429.747. ¿Ok? Y así sigo haciendo mi tablita de amortización. Entonces, aquí hubo una medición posterior a fin de año. Y hay otra medición posterior cuando ya me dan los rendimientos, me dan el capital, me devuelven toda la platica y me dicen, don Alexander, usted por 300 millones que mantuvo durante un año con nosotros, le generaron un rendimiento de 21.175.682 pesos. Pues buen negocio, ¿no? Pues habrá que mirar en comparación con la inflación y todo ese tipo de cosas, pero ya son otro tipo de cálculos más de análisis, pero análisis que se debieron haber hecho antes, no después de que ya dije, ay, fue mi chica, perdí fue más plata porque esos 300 millones con la inflación deberían estar costando más o menos 330 millones y solamente me gané 321, entonces salí perdiendo, ¿sí? Pero vuelvo y digo, son análisis que se deben hacer antes de realizar una inversión, no después de que ya la realicé y cuando ya recibo tanto el capital como los intereses, pues ahí ya no tendría ningún sentido. ¿Listo? Mire cómo se realiza esa tablita de amortización. ¿Sí fue claro el ejercicio? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el asiento contable? Pues el reconocimiento y la medición inicial que se hicieron el 30 de noviembre de 2020 son, eso me afecta a la cuenta 12250505, costo del CDT por 300 millones, lo llevo al débito porque es una inversión, ¿ok? Contra la cuenta 1110, cuentas corrientes o bancos, por 300 millones al crédito. Ese es mi reconocimiento y mi medición inicial a 30 de noviembre de 2020. A 31 de diciembre de 2020, como tengo que hacer el cierre contable, entonces digo, ok, el cierre contable es la cuenta 12250510, costo amortizado CDT por 1.710.000 al débito contra la cuenta 45151010, intereses costo amortizado inversión al crédito 1.710.000. Entonces con esto ya mi título no vale 300 millones, sino que vale realmente 301.710.000 pesos. ¿Ok? Entonces mire la diferencia. Lo otro pues ya son inversiones, digamos que instrumentos de patrimonio.
Pero dejemos esto para la próxima sesión. Ahorita no les voy a llenar más de información. Y la próxima sesión seguimos hablando de estos términos contables de inversiones, pero también vinculado con nuestro Excel de la declaración de renta. ¿Listo? Perfecto, profe. Bueno, entonces, si pueden el sábado, ya les mandé la invitación, ya tienen el link, a esa sesión nos vamos a unir y ahí seguimos, vamos a empezar a hablar acerca de retención en la fuente. ¿Listo? Perfecto. Profe, si me es Bueno, tan amable, ¿me puede confirmar si les llegó mi correo con los talleres? permítanme. Sí, permítanme. Sí, señora, listo, muy bien. Ay, profe, muchas gracias. Yo lo tengo. No, a ti. Muchas gracias y entonces yo corrijo la nota y te la actualizo y te informo, ¿bien? Perfecto, profe. Entonces, que se mejore, que tenga buena Ay, noche y nos vemos el gracias. sábado. Gracias, cuídense mucho, descansen. Gracias, profe. Descanse. A Feliz noche, ustedes, cuídense compañeras. mucho. Buenas noches.